Bueno, vamos a arrancar con la entrevista central de Despierta RD, hablando con don Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que está con nosotros en esta mañana. Atentos, señores, vamos a hablar de todo con don Guido. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Guido, Qué es bueno. muy controversial. Sí, me alegro. No. Me alegro. Yo tengo una tradición y origen democrático que antes que tú nacieras, estaba en las calles del país arriesgando su vida y defendiendo los valores. Eso no es controversia, eso se llama consistencia histórica. Muy bien, Guido. Guido, pero para muchos Sí. parecería que usted pertenece al partido de gobierno y que está en la oposición política por los constantes ataques a las diferentes situaciones que se viven en el país. No, señorita. Un partido democrático es un partido que permite las corrientes de pensamiento. Y la razón esencial que nos motivó a construir el PRM era sobre la base de que en el anterior partido, nuestro histórico PRD, no existía un ambiente democrático. Yo tengo aspectos de coincidencia esencial con la gestión del presidente de la República. Ahora, yo no soy un súcubo del presidente ni de nadie. Si usted me pregunta a mí cuáles son los aspectos que yo tengo coincidencia con el presidente de la República, se lo puedo decir. Yo creo que este gobierno ha sido efectivo a la hora que designó a doña Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. Yo creo que este gobierno, con un entorno internacional de dificultades, exhibir un crecimiento de la economía de 4.9% es una manifestación correcta. Si yo hago un recuento efectivo, creo que la recompra de Refidonza en este gobierno ha sido algo importante. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, la concertación que hay vía Comité Nacional de Salarios entre sector privado, sector sindical y gobierno para incremento salarial, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no me presenten a mí y desfigure mi imagen como una persona que pura y simplemente lo que hace es obstruir la gestión del gobierno. No, yo tengo un pensamiento propio, yo tengo ideas. Cuando estábamos en el viejo partido, todos coincidíamos alrededor de esas ideas. Sí. Lo que pasa es que muchos compañeros llegaron al gobierno y cambiaron de ideas. Doctor Mazara. Guido, mira algo. No es mi caso. Pero Guido. ¿no ha tenido usted algún jaloncito de oreja por parte del Palacio, Guido? Bájale. ¿A quién? Bájale un chin. ¿A quién van a hablar? En el PRM, no. Bueno, yo creo. Nadie. Nadie se atreve a eso. A Guido lo respetan mucho. Nadie se atreve a eso. Porque yo me he ganado mis espacios en el PRD anteriormente, en el PRM, por la fuerza de mi humilde contribución. Yo no estoy conectado al presupuesto nacional, ni soy un presupuestófago, yo tengo ideas. No. ¿Usted coincide con ella o discrepa con ella? Y hace Doctor, falta sí. la disidencia. Mira, Sí. Guido, perdón, y en ese contexto, Ajá, usted habló de adelante. Miriam, que le ha parecido favorable la designación. Todo esto que está sucediendo en la República Dominicana, el caso Operación Coral, acusan al Ministerio Público, la oposición del PLD específicamente, de politizar estos casos. El planteamiento de Guido Gómez Mazara en torno a todo esto. En primer lugar, un político procesado no es un político perseguido. Y en ese mismo orden, desde todo el proceso de transición democrática, 1966 hasta la fecha, todos los procuradores y procuradoras que hemos tenido han obedecido a la voluntad del partido gobernante. La actual procuradora y su equipo no tiene vínculos partidarios con ninguna organización. Y eso contribuye a fortalecer el discurso de independencia del Ministerio Público. Hablo de sus cabezas. El camino más cómodo para los amigos del PLD es llevar a la jurisdicción de lo estrictamente político un proceso que tiene como fundamento aspectos puramente jurídicos. Lo que hay que discutir en la jurisdicción de juicio, no en los medios de comunicación ni en las calles, es la factibilidad de las acusaciones que hay. Yo repito, creo que doña Miriam Germán Brito y el equipo que la acompaña, como doña Jenny, magistrado Camacho, la doctora Miriam, son personas correctas, que actúan con una hoja de servicio. Por ejemplo, Mirna Ortiz, Jenny y el magistrado Camacho vienen de la Escuela Nacional de la Magistratura y su proceso escalonado de ascenso en el Ministerio Público ha sido durante los gobiernos del PLD. Por vía de consecuencia, el argumento que tienen es inválido. Doctor, ¿hay nuevos casos que pudieran salir, expedientes nuevos, gente que está siendo investigada relacionada con este último caso Calamar? Se habla de gente que podría enfrentar la justicia por el tema de la
visita sorpresa que implica 64.000 millones de pesos. Se habla de que posiblemente una persona vinculada al agro que estuvo en el gobierno pasado con el tema ese de las importaciones podría ser llamada también. Mira, pero yo prefiero, Ujú. para no ingresar al mundo de la especulación, Sí. que nos concentremos en el más reciente. Ujú. Mira por qué. Porque el país ha generado toda una atención a un proceso como la Operación Calamar y que en el día de hoy se habrán de conocer medidas. Y frente a ese acontecimiento, lo digo ante ustedes, amigos, comunicadores, siento que la mayor responsabilidad es traducir en un lenguaje llano, elemental, didáctico, al ciudadano de a pie, qué está pasando. Porque a veces hablamos en un lenguaje muy técnico o además se cierra filas con corrientes político-partidarias Sí. y el ciudadano no tiene acceso a la información específica. Por ejemplo, lo que se va a conocer hoy es de conformidad con un mandato de la norma del artículo 226. Es una medida. Y esa medida, por vía de consecuencia, no significa otra cosa que garantizarle a la justicia que esos ciudadanos imputados, no condenados, porque hay una presunción de inocencia que tiene que prevalecer y hay que respetar el debido proceso, tienen el arraigo suficiente para preservarse en la proximidad de la justicia. Eso es lo que se va a conocer hoy, en ese mismo orden. Yo he escuchado a algunas personas decir que no entienden muy precisamente la distinción entre testigos imputados y por qué personas que aparecen como testigos no son imputados. Sí. Yo quiero decirle que el artículo 21 de la Constitución ha establecido un principio que es el criterio de oportunidad, que no es otra cosa que no sea la facultad que tiene el Ministerio Público de abstenerse a accionar en materia de persecución penal porque una persona que se le imputa parte de un tinglado, en este caso corrupto, decide colaborar con la justicia. Eso no es un fenómeno nuevo. Claro. En el ordenamiento estadounidense o anglosajón, el deal es una figura parecida, donde las personas que se vinculan a una actividad ilícita prefieren entrar en una etapa de negociación con el Ministerio Público para que se constituyan en testigos de cargo. O sea, ese tipo de ejercicio es importante que la gente lo haga. Yo lamento que en un país con un 54% de presos preventivos, solo estos temas se debatan cuando una figura del mundo político está en el centro del debate. Pero lo de Gualey, Guachupita, Lomina, Katanga, Borojol, esos tienen el mismo problema en un sistema que, como el nuestro, lamentablemente, es injusto y desproporcionado. Claro. Sí, así es, Guido. La inclusión o mención de diputados actuales, por ejemplo, Goris está siendo mencionado en el tema de el caso Calamar. Hay otros también Goris es el diputado del PRM que hasta el momento no han sido llamados. Y sus compañeros de partido y del hemiciclo también han pedido que se investigue a fondo este caso. Ok, vamos por partes. Mire, la norma establece que ningún ciudadano puede colocarse al margen del alcance de la ley, no importa la jerarquía que tenga. Eso es un principio. Claro que sí. Ahora, hasta ahora están imputados en el proceso, entre imputados y testigos hay 65 personas encartados oficialmente. Sí. Ahora, hay un procedimiento que la gente no entiende, que se llama la libertad probatoria. Cada vez que la gente dice públicamente que la condición de testigo es para liberarlo de responsabilidad en el fondo, es que no conocen el procedimiento. La libertad probatoria no es otra cosa que no sea la facultad que en materia penal tienen las autoridades de que si tú no apareces en el proceso como imputado, como testigo, en el fondo puedes ser requerido. Hasta prueba en contrario, las personas que han sido citadas es lo que el país conoce. Ahora, eso no cierra la capacidad de investigación de la autoridad. Yo quiero hacer la precisión porque aquí hay una tendencia a ser un poco ligero en la medida de que la presunción de inocencia es una regla fundamental. Los medios de comunicación, la clase política tiene que hacer su trabajo, pero la presunción de inocencia, aún aquellos que hay una montaña de indicios, tiene que prevalecer. Sobre todas las cosas porque mis amigos del PLD
quieren confundir a la población, llevando a la jurisdicción de lo estrictamente político aspectos que son técnicamente jurídicos. Y por aquel argumento de que mal de mucho consuelo de tontos, se cita a personas creyendo que están imputados en el proceso. No, los que están imputados en el proceso hasta ahora son los que aparecen documentados. Ahora, nadie está por encima de la ley. O sea, Guido, ahí mismo, Frixio, Mimilo y Gori, aunque no están imputados en el expediente para conocerse en el día de hoy como medida de corrección, pudieran en un momento determinado ser llamados. No, es que hay dos de ellos que están de testigos oficiales en el proceso, tanto el señor Mesina como el señor Jiménez, pero eso no implica que otras personas no sean legítimamente llamadas. Claro. Exacto. ¿Cómo afecta esto el escenario político en un año preelectoral para la reelección del presidente Luis Abinader y para el PLD que intenta volver al poder? ¿Cómo Mire, se posiciona? en primer lugar, ustedes dan como un hecho el esfuerzo de repostulación del presidente. Eso tiene que definir un proceso de convención interna en el partido. Claro. En ese mismo orden. Yo nunca asocio los procesos a situaciones político-partidarias. Y lamento que en un país con tanta tradición donde el poder político se ha puesto a los tribunales, exista gente que en el siglo XXI crea que la solución a procesos que tienen que ser al margen del interés político sean resueltos con una convocatoria de cumbres. El peor daño que se le puede hacer a la institucionalidad democrática de este país es creyendo que los políticos pueden intervenir en decisiones de los tribunales. Eso es una aberración. Ahora, yo creo que al final de la jornada aquí no se está cuestionando a un partido. Aquí hay un cuestionamiento a un sistema de partidos que estableció como regla de sobrevivencia modelos clientelistas, donde la fuerza del dinero sustituyó la idea, la formación, la preparación. Y por vía de consecuencia el producto político decayó de tal manera porque lo único importante era la logística y los criterios clientelares. Yo respeto la presunción de inocencia, pero yo leí 2.122 páginas que es el expediente y le invito a ustedes que lo lean. Y quiero que usted sepa que la raíz de este proceso, la Operación Calamar, tiene mucho que ver con una reunión que uno de los imputados establece del entonces primer mandatario de la nación, que les convocó para buscar dinero para el proceso interno del partido y para la candidatura presidencial. O sea, fíjese que los líderes paradigmáticos que hemos tenido en el país, Bosch, Peña y Balaguer, eran la fuerza de sus talentos, de sus virtudes, de su capacidad. Ahora eso ha sido sustituido por el dinero. Clientelismo. Entonces, miren cómo una operación que tiene implicaciones jurídicas, su raíz es la incapacidad del sistema político dominicano de fortalecer otros valores. ¿Hace responsable al presidente Medina ese llamado que hizo a ese grupo de funcionarios? ¿Buscan dinero para el tema de la campaña? ¿Lo hace responsable? Mira, yo vuelvo a argumentar, nadie está al margen del alcance de la ley. En buena justicia, si un imputado establece como punto de partida lo que usted, el país, conoce, es evidente que la investigación no puede detenerse en ninguna persona. Evidentemente que usted no está de acuerdo con el planteamiento que hizo Margarita en el día de ayer, lo acaba de decir. ¿Era oportuno, no debió de hacerse ese planteamiento que ella hizo o debió de hacerse en otro ámbito de la actuación política dominicana? Es que los pactos políticos no pueden ser el refugio por excelencia para las complicidades e impedir que la justicia toque la puerta de quien la tenga que tocar. Reitero, esto es un debate institucional. Ahora, yo leía mucho sobre figuras míticas. Dicen que la mujer de Lot prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. Aquí hay gente que no quiere entender que la sociedad dominicana cambió, pero no como un eslogan electoral. Es que hay una conciencia entre los medios de comunicación, en la ciudadanía, de que hay cosas que ya no pueden hacerse como antes. Pero lo que es inevitable ya es que este sistema de partidos que nos acostumbró al clientelismo, ya es prácticamente imposible lograr que una población participe de actividades, procesos, sin recibir los 500 pesos, Guido. Entonces, ¿cómo hace una figura que quiere participar de la política y no tiene recursos económicos lo mismo que se les imputa a las personas que están en el Palacio de Justicia? Bueno, cualquier dilema que surge en un ciudadano
que pretende activarse en la política, que mire los resultados. Si se reiteren prácticas clientelares, el destino final, la justicia. Claro. La otra opción es que también el sistema de partidos políticos debe exhibir algunos niveles de prevención para evitar este fenómeno. Mire, frente a una dama uno nunca habla de edades, y la voy a excusar a usted porque es muy joven, pero yo debo decirle a usted que en América Latina los partidos fundamentales de los últimos 70 años colapsaron porque fueron partidos que se olvidaron de la gente, sus élites apostaron a los recursos económicos, no a las ideas, y fracasaron. En Venezuela, Acción Democrática y COPEI colapsaron. En Perú, el APRA colapsó. En México, el PRI, que alguna vez Vargas Llosa dijo que era la dictadura perfecta, también colapsó. Y en la República Dominicana, el Partido Reformista y el PRD colapsaron. Ese no es el método. El que quiere seguir en esa dirección tendrá consecuencias funestas. Mira, Guido, tú planteas algo que coincido contigo y lo he venido planteando durante esta semana. Y es una preocupación también que tengo yo como ciudadano, como joven y también como periodista. Y es el hecho de que incluso he visto a muchos colegas plantear el escenario de que este no es el momento para que estas personas sean apresadas. Como que existe un momento para hacer cumplir la justicia o para llevar a algunas personas que presuntamente estarían vinculadas a un caso de corrupción. Y también lo escucho plantear el hecho de que, por ejemplo, la clase política, la clase empresarial no debe ser tocada en este país. ¿Cuál es tu percepción sobre esta situación? Eso es un gran disparate. Sí. Si un sistema político quiere preservarse, tiene que dar manifestaciones frente a la sociedad de su funcionalidad. Porque el problema esencial es que la República Dominicana sigue siendo un país profundamente desigual. Hace 25 años el Banco Central hizo un estudio y estableció que el 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Hoy el 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. El doble casi. Entonces, el modelo democrático dominicano en el marco de crecimiento ha sido profundamente desigual. Frente a eso, la ciudadanía tiene una impugnación al comportamiento de la clase política. ¿Quién ha dicho que procesos de una forma u otra destruyen el sistema de partidos? Lo que destruye el sistema de partidos es la actitud incompetente, irresponsable y corrupta de exponentes de las élites de todos los partidos políticos. Y yo respeto a muchos amigos de los medios de comunicación. El problema es que aquí hay gente que opina y está íntimamente conectada al presupuesto nacional. Entonces, frente a eso no opina. Revela intereses políticos predeterminados. La población, que es el sujeto fundamental, nunca termina de recibir una opinión objetiva. Y es culpa de nosotros los políticos, de ustedes de los medios de comunicación. O sea, ¿quién ha dicho que los elementos procesales tienen un momentum para una cosa? No, la gente se sorprende de esta investigación. Señores, tenía 1 año y 6 meses. Para que sepa. A todo el mundo le han investigado. La gente que dice, no, que a Gonzalo no lo investigaron, habla mentiras. Claro que sí. Totalmente falso. Primero, al señor Gonzalo Castillo lo requirieron jueves y viernes y estuvo careado con uno de los testigos y se disputaban por montos de entrega. O sea, quien está diciendo que no fueron interrogados está hablando mentira. ¿En el mismo interrogatorio Sí, fue careado. ocurrió eso? Sí, entonces, frente a eso, yo quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, el señor Donald Guerrero fue interrogado 8 veces. Fue varias veces la Procuraduría, yo lo recuerdo. De manera sigilosa, porque no hay que hacer un bulto público. Por ejemplo, el señor José Ramón Peralta ha sido investigado 5 veces. Y yo no sé por qué la gente repite situaciones que no se corresponden con la verdad. Pero la queja de los PLDistas, porque ellos hablan de que están de acuerdo con que se hagan investigaciones para desmantelar la presunta corrupción del pasado y lo que ellos dicen es que actualmente también hay corrupción y que esos casos no son investigados. De hecho, fue el detonante de aquel episodio que vimos la semana pasada en el Palacio de Justicia, cuando los diputados fueron a exigir, que no entiendo por qué, fueron al Palacio de Justicia a exigir una explicación de por qué no se están investigando exfuncionarios de este gobierno. Señorita, lo que determina un proceso es la jurisdicción de juicio. La calle no es un factor determinante a la hora de emitir una sentencia o una decisión judicial. Ahora, yo creo en la protesta pacífica. Tienen el legítimo derecho y reacciono con indignación por mi tradición familiar cuando la policía o cualquier autoridad atropella el derecho de la gente. Yo no aplaudo eso nunca. Ahora,
déjeme decirle una cosa muy importante. Al final de la jornada, no es la bulla ni los medios, son los jueces que van a determinar la suerte de las personas. O sea, que digan lo que tienen que decir. En el caso específico del PLD, yo entiendo que ellos van siempre a llevar a la jurisdicción estrictamente política un aspecto que tiene que discutirse en los tribunales. Porque miren, aunque la gente no lo quiera reconocer, todo este proceso de impugnación ha despojado al PLD de la bandera esencial que por los 30 años que ejerció la oposición mantuvo. El PLD mantuvo el monopolio del discurso ético en esta sociedad. Un partido de gente seria, inspirado en su fundador Juan Bosch, que este es tu pueblo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que los acontecimientos y la auditoría visual que hizo la gente se dio cuenta que no era así. Realmente era un discurso ya. Es un discurso. Sí. Pueden alegar lo que entiendan, están en su legítimo derecho, pero repito, el Ministerio Público de este país está encabezado por una mujer seria, decente, responsable, sin vínculos políticos partidarios. Mira, Guido, ¿y doctor, cómo está la política? Miguel, permíteme introducir ahí. Doctor, la Comisión Política del PRM decidió, antes de ayer... La dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva, correcto. Decidió, antes de ayer, escoger el candidato presidencial con el tema cerrado. Y las demás posiciones, parece que se va a llevar Con los otros métodos. con otro método. Usted es aspirante a la candidatura presidencial. ¿Es correcto esta decisión? Estoy de acuerdo. Mi única impugnación es que debió ser ampliada. Es decir, ¿En qué sentido? todo el que aspire que vaya a un proceso de convención, voto universal, directo y secreto, con el padrón. No tengo problemas. Yo no soy amigo de esas distinciones, no del todo democráticas. El que quiera ser diputado, senador, regidor, que sea validado por el voto. Pero Guido. se ha dado Y por voy a hecho. competir. O sea, ¿está de acuerdo, Y- con el método escogido? Y voy a competir. Hubiese preferido que fuera la sociedad que votara, Abierto. pero no tengo... Ahora, quiero ser objetivo. Las convenciones del PRM han sido con ese método. Con ese. Ok. Se ha dado por hecho de que el presidente de la República irá por otro periodo. ¿No tienes temor de medirte con el jefe de Estado, bueno, ya para ir por una Y que candidatura se usen los presidencial? recursos del Temor, Estado. mire señorita, yo soy el hijo de Carmen Mazar y Maximiliano Gómez. El temor no es una referencia en mi genética. Porque en este país, cuando había que enfrentar a Trujillo, mi familia fue antitrujillista y nunca se le vendió. Cuando había que enfrentar a Balaguer, me mataron mi papá, mi tío y mi mamá estuvo presa. Nosotros nunca no le vendimos a nadie. Yo no tengo miedo. Soy una persona prudente, comedido y respetuoso. Pero miedo jamás. Guido, Guido, mire algo, Guido, Miguel, ahí misma, y discúlpame. Guido, ¿usted no teme que se utilicen los dirigentes del PRM, empleados en el gobierno, para que vayan a hacer el ejercicio del voto y se apliquen los recursos del Estado en contra de ustedes, de usted y de Ramón Alburquerque en un proceso interno? Desde el momento que lo hagan, lo voy a denunciar. Recuerde que este proceso de conformidad con la ley no lo supervisa el partido, La Junta. es la Junta. Ahora, todo como referencia. Cuando Juan Bosch le dieron el golpe de Estado, miró para el partido y ya Ángel Miolán y él tenían diferencias. Jorge Blanco le dijo a Magluta incorrectamente, mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Sí. Atuey dijo en el 2004, misión cumplida. Y Miguel nunca se subió en la guagua. En la tradición partidaria, cada vez que no se actúa con la transparencia requerida, hay una reacción. Lo pongo como referencia, yo tengo sentido de la historia, no porque tengo planes de calcar esa conducta. Pero los procesos democráticos tienen que ser respetuosos de la pluralidad, de la diversidad y que la fuerza del talento se imponga sobre el dinero. Guido, ¿y si del partido recibes una llamada para que cambies esas aspiraciones por una senaduría o quizás ofrecerte ir acompañando en una boleta al presidente Luis Abinader, ¿estarías dispuesto a ceder en tus aspiraciones? La clase política en este país está jodida por ese tipo de actitudes. ¿De negocios? No, de gente inconsistente, que dice una cosa hoy y hace otra. El presidente Abinader y todo dominicano que ha llegado a ser candidato presidencial tiene parámetros para seleccionar candidatos a la vicepresidencia. Y el presidente Abinader se siente mucho más cómodo con la actual vicepresidenta. Y yo aspiro a ser candidato a la presidencia. ¿No negociarías entonces esas aspiraciones? A mí no me gusta la palabra negociar.
Yo soy una persona que va a competir por la candidatura presidencial hacia lo interno del PRM. Guido, hoy un sondeo da al presidente con un 52%. Ustedes, los comunicadores cercanos al gobierno, viven reproduciendo cosas No, quiero saber, que no son ciertas. Quiero saber, recientemente la encuesta Gallup también dio por encima Eso no del es verdad. La encuesta Gallup nunca se ha hecho. Usted está hablando de Sid Gallup. Esa misma. Entonces, Sid sea Gallup. preciso. Sid Gallup, que es un Sí. instrumento que se ha utilizado por todos los aspirantes para inflar simpatías y hacer relaciones públicas. ¿Cuál es la realidad entonces? Eso no es verdad. Sondeo también anda por ahí. Que eso no es verdad. No reproduzcan lo que es el interés gubernamental para en el subconsciente nacional decir cosas que no son ciertas. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muy edificante su participación en el día de hoy. ¿Sabes que los gobiernos se equivocan? ¿Y por qué? Porque tienen voces en los medios de comunicación que están construyendo relaciones públicas sobre la verdad, Ok. sin ser cierto. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Doctor, reiterado su apoyo desde aquí. Muchísimas gracias. Señores, gracias a ustedes por permanecer ahí con Despierta RD. Mantenga la sintonía con la programación de Telecentro. Mañana nos vemos. Despierta.